hablar acerca de las generalidades de la inmunología. ¿Sí? Vamos a empezar hablando un poco acerca de qué es la inmunología, vamos a definir algunos conceptos básicos de la inmunidad, vamos a establecer algunas características de la inmunidad innata, adaptativa, vamos a hablar un poco de las células y algunos procesos muy básicos del sistema inmune. Y bueno, con esto planeo sentar las bases para el entendimiento de los próximos videos que vamos a estar subiendo al canal, donde vamos a ver los procesos inmunológicos de manera más profunda. Esto solo es como una revisión, un resumen muy rápido para poder entender de mejor manera los siguientes videos. Entonces, bueno, vamos a comenzar un poco hablando de la inmunología. ¿Qué es la inmunología? La inmunología es la rama de la biología que se dedica al estudio del sistema inmune. Y bueno, el sistema inmune, pues la verdad es que es muy complejo. Es un sistema muy complejo de células, de moléculas, de órganos y de procesos que lo conforman, ¿sí? Vamos a tener moléculas muy importantes como los anticuerpos, el complemento, células como los macrófagos, los neutrófilos, los linfos, y los órganos como el vaso, como la médula ósea, como los ganglios linfáticos, y algunos procesos muy importantes como la presentación de antígeno, el combate de infecciones, la inflamación aguda, la inflamación crónica. Entonces, la verdad es que el estudio de la inmunología es muy, muy complejo. Está muy elevado en cuanto a contenido. Pero la verdad es que es un campo muy apasionante, ya que se relaciona la inmunología con muchas otras enfermedades y con muchas otras ramas. ¿Por qué se relaciona tanto la inmunología con estas? Porque el sistema inmune es uno de los sistemas más móviles que existe en el cuerpo. Es el único sistema que tiene la capacidad de infiltrarse en otros órganos y por ende interaccionar con los demás sistemas. De hecho, muchas enfermedades tienen un componente inmunológico. Más específicamente las enfermedades crónicas, que son las que están tomando auge como problemas de salud pública, el cáncer, la diabetes, etc. Entonces, para poder entender estas enfermedades de manera completa, tenemos que saber cosas, tenemos que entender del sistema inmune. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora del concepto de inmunidad. Esta palabra de inmunidad viene del latín immunitas, que es un tipo de protección que tenían en su tiempo los senadores romanos contra el enjuiciamiento legal mientras estos estaban en su mandato. Hoy en día asociamos a la inmunidad como un estado de protección que tenemos frente a algo. En inmunología lo asociamos como un estado de protección, ya sea natural o adquirido, contra la enfermedad, pero más específicamente contra las enfermedades infecciosas, ya sea enfermedades por bacterias, por virus, por hongos, parásitos, etc. ¿Sí? Ahora, ¿quién establece esta inmunidad? Aquí tenemos como principal participante o como componente más importante al sistema inmune, ¿sí? El sistema inmune, como ya mencioné, es un conjunto de células y moléculas que va a actuar de manera coordinada y en estrecha comunicación con el objetivo de proteger al huésped contra los agentes patógenos y con sustancias extrañas, ya que no necesariamente solo va a reaccionar contra agentes patógenos, también puede reaccionar contra algunas sustancias, como pueden ser algunas proteínas que forman parte del veneno de alguna víbora o de algún organismo. Pero bueno, lo importante de esta diapositiva es que el sistema inmune, y hay que recalcarlo, es que el sistema inmune actúa de manera muy coordinada. Esto es algo muy importante. El sistema inmune se comunica muy bien por un sistema de hormonas que se conocen de manera general como citocinas. Eso es importante, ¿sí? Ahora, siempre que ustedes inicien el estudio de la inmunología, van a encontrarse con que la inmunidad se puede dividir de dos maneras: la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Vamos a empezar hablando un poco de la inmunidad innata y después vamos a pasar con la inmunidad adaptativa. La inmunidad innata sería el primer sistema de defensa con el que se van a encontrar los agentes patógenos en caso de que hubiera una infección, ¿sí? Algunas de estas células ya están presentes en muchos tejidos por si llegase a entrar algún parásito, alguna bacteria, se encuentren con estas células y comience la inflamación para tratar de combatir esta infección. Vamos a hablar un poco de algunas de las células de la inmunidad innata. Como la célula que está más atrás, más al fondo, esta que estoy remarcando en rojo, son los mastocitos, ¿sí? Los mastocitos tienen la característica de que ya están presentes en algunos tejidos y si llegasen a encontrarse con algún microorganismo podrían disparar rápidamente la inflamación. Eso es algo muy importante. Los mastocitos contienen unos gránulos en su citoplasma que contienen histamina, que es un mediador de tipo amina muy importante, es vasoactivo y tiene la capacidad de reclutar a células del sistema inmune.
Después tenemos, ahora encerrándolo igual con rojo, pero un grupo más grande, a estas 3 células. Aquí tenemos a los granulocitos. Y se les dice granulocitos porque estas 3 células tienen en su citoplasma gránulos. Estas 3 células se caracterizan también por tener el núcleo bilobulado o trilobulado, dependiendo del tipo de célula que sea. Y bueno, primero tenemos a los basófilos, cuya función no se ha esclarecido por completo todavía. Y solo se tiene registro de que es como una célula accesoria de los demás. También tenemos a los eosinófilos, que se encargan o son los expertos para tratar las infecciones de tipo parasitarias. Y tenemos después a los neutrófilos, que son los expertos en las infecciones de tipo bacteriana. Aunque bueno, no es 100%, ¿cómo se dice? Ninguna de estas células se encarga 100% de esas infecciones, sino que hay una comunicación y las células pueden participar en diferentes tipos de infecciones. No está 100% establecido. Tenemos otros tipos de células, como lo son los monocitos, que son células que principalmente abundan en circulación, en la sangre, y que una vez que llegan a un tejido o al sitio de infección, estas se diferencian o se convierten en otro tipo de células. Estas se pueden convertir en un tipo de célula conocida como célula dendrítica, o se pueden convertir en macrófagos. Estas dos células, las células dendríticas y los macrófagos, son muy importantes para un proceso que se conoce como presentación de antígeno. Ambas son fagocíticas, es decir, pueden ingerir un patógeno, una bacteria o cualquier otro agente patógeno, lo pueden ingerir, degradarlo y utilizar algunas de sus partes para activar linfocitos y entonces sentar las bases de la inmunidad adaptativa. Más adelante vamos a hablar acerca de este proceso, pero hay que tener en cuenta que estas dos células participan en ese. Y de manera más importante la célula dendrítica, que es la especializada en ese tipo de procesos. También tenemos a los linfocitos NK, que son una célula de tipo linfoide, porque todas estas células que he mencionado hasta este punto son de origen mieloide, ¿sí? Y eso es otra cosa que vamos a ver en videos posteriores, el linaje mieloide y el linaje linfoide. Pero bueno, ahorita vamos a centrarnos en simplemente los tipos de células. Las células NK son células del sistema inmune innato que se encargan de combatir principalmente células infectadas por virus o células tumorales. De hecho, un tiempo se trató de utilizar a las células NK para tratar pues el cáncer. Pero bueno, en otros videos vamos a hablar acerca de cómo resultó eso, etcétera. ¿Qué características tiene la inmunidad innata? La inmunidad innata se caracteriza porque es una respuesta rápida. Normalmente va a tomar minutos a horas establecer una respuesta frente a un agente patógeno, algún agente infeccioso, y normalmente es una respuesta no específica. De hecho, lo podemos comparar como si fuera Rambo matando a estos soldados, por ejemplo. No va a hacer distinción entre esto, ¿sí? A la inmunidad innata no le interesa si es un Staphylococcus aureus, si es un Streptococcus pneumoniae. Él va a tener una respuesta no específica, ¿sí? Va a reaccionar con un arsenal de respuestas limitado, que es otra característica de la inmunidad innata. Y una característica muy importante es que no tiene la capacidad de memoria, que sí tiene la inmunidad adaptativa. Entonces, este tipo de respuesta no permite establecer un plan o un registro de los agentes que ya han infectado previamente, y entonces siempre va a responder de la misma manera a los mismos agentes. Mientras que la inmunidad adaptativa es el segundo sistema de defensa normalmente que se establece. Toma tiempo establecerlo, pero es una respuesta sofisticada y personalizada. Y como principales células tenemos a los linfocitos T y a los linfocitos B. ¿Sí? Los linfocitos T los podemos dividir también, a su vez, en linfocito T CD4 positivo y CD8 positivo. Los linfocitos T son células que pueden reconocer, los linfocitos T y los linfocitos B son células que pueden reconocer un antígeno en específico de algún componente de algún agente infeccioso, y entonces montar una respuesta más personalizada y más sofisticada frente a este, ¿sí? Los linfocitos B son aquellas células que producen anticuerpos. Estos van a estar llevando a cabo, van a ser los que llevan a cabo la inmunidad humoral, que más adelante vamos a hablar, y los linfocitos T son los que establecen la inmunidad celular, de la que más adelante también vamos a hablar. Los linfocitos TCD4, que acabo de mencionar aquí, los linfocitos TCD4, lo voy a poner aquí,
se encargan principalmente de dirigir, esa es su principal función, dirigir a las demás células del sistema inmune. Estas se encargan de establecer el plan de ataque dependiendo del tipo de infección de la cual se trate. Por ejemplo, no va a ser lo mismo combatir un parásito que combatir una bacteria, que combatir un virus o combatir algún hongo, por ejemplo. Entonces los linfocitos TCD4 son los que van a dirigir la infección, la respuesta de la infección, y van a establecer el mejor ataque contra esta. Los linfocitos TCD8 o linfocitos T citotóxicos son linfocitos especializados para eliminar células infectadas por virus o células tumorales. ¿Sí? Esas son las células más especializadas contra las infecciones virales. Ahora, ¿qué características tiene la inmunidad adaptativa? De manera general, la inmunidad adaptativa se caracteriza porque es una respuesta muy lenta, toma establecerla días a semanas, pero bueno, una vez que se establece es una respuesta muy efectiva, ¿sí? Porque como es una respuesta específica, va a asegurarse de combatir a la gente que realmente está generando la infección, está generando el daño al organismo, ¿sí? Además, el hecho de que pueda reconocer de manera específica a un agente hace que pueda establecer, como ya mencioné anteriormente, la respuesta más óptima para eliminarlo. Además, dentro de sus funciones, pues tiene un arsenal de respuesta más diverso, ya que por el simple hecho de tener anticuerpos, de generar anticuerpos por medio de los linfocitos B, se amplía el repertorio de ataque contra los agentes microbianos, o las células tumorales o virales, etc. Los virus, perdón. También tiene la característica de que presenta memoria, que es una propiedad muy importante de la inmunidad adaptativa. De hecho, esto es el fundamento. El hecho de que la inmunidad adaptativa presente memoria es el fundamento de que exista la vacunación, ¿sí? Normalmente durante una infección, algunas células de los linfocitos T y los linfocitos B que se activaron durante la respuesta permanecen latentes en circulación o almacenadas en algunos órganos linfoides, y entonces si se volviera a exponer el organismo a estos, ya están listas para establecer la respuesta, y de hecho de una mejor manera. Entonces, normalmente la respuesta es de mayor magnitud y de hecho se establece de manera más rápida. Entonces, de alguna manera se compensa esta principal característica, que es la lentitud. Ahora ya hemos hablado un poco de qué es un antígeno, lo hemos mencionado mucho que es un antígeno, que los linfocitos T y los linfocitos B pues reaccionan a antígenos, bla bla bla. Pero ¿qué es un antígeno realmente? Pues un antígeno son sustancias a las que el sistema inmune adaptativo reconoce y monta una respuesta, ¿sí? Como mencioné anteriormente, la inmunidad innata no es específica porque no tiene esta capacidad de reconocer a los antígenos. La inmunidad innata solo reconoce algunos patrones que siempre están presentes en los agentes microbianos, pero el sistema inmune adaptativo sí puede reconocer algunos componentes específicos de los agentes infecciosos y por ende montar una mejor respuesta, ¿sí? Un antígeno puede ser, por ejemplo, un péptido, puede ser un carbohidrato, puede ser un lípido, un glucolípido, etc. Pueden estar presentes en las paredes las paredes bacterianas, puede ser un componente de la cápside del virus, puede estar por dentro de la bacteria, etc. Y bueno, aquí hay que establecer otro concepto, que es un determinante antigénico o epítope, ¿sí? Un antígeno, por ejemplo, puede despertar la activación de múltiples linfocitos, que como ya dijimos son específicos a un solo antígeno. Pero ¿por qué un antígeno puede despertar o puede activar a diferentes linfocitos? Porque no todos los linfocitos son afines hacia las mismas partes del antígeno. Vamos a suponer que este es el antígeno que acaba de entrar a mi organismo por alguna infección, está presente en alguna bacteria, ¿sí? Este antígeno pues tiene diferentes partes, ¿sí? Su estructura es muy compleja. Vamos a suponer que esta es una proteína. Entonces podemos tener linfocitos que reconozcan esta región del antígeno, otro que reconozca esta otra región, este que reconoce esta otra región y otra región. Entonces podemos tener diferentes regiones de un mismo antígeno que pueden activar a diferentes linfocitos. Y a estas regiones de un mismo antígeno se les conoce como epítopes o determinantes antigénicos. Entonces, hasta ahorita llevamos dos conceptos. Antígeno es una sustancia que puede reconocer el sistema inmune adaptativo y va a montar una respuesta hacia esta.
Puede ser o no de origen microbiano, puede ser, no sé, por ejemplo, el polen es una sustancia que no es de origen microbiano y como quiera se puede reconocer como un antígeno. Y bueno, dentro del antígeno podemos tener diferentes determinantes antigénicas que pueden activar a diferentes linfocitos. Una característica importante del sistema inmune es que tiene especificidad y diversidad. ¿Sí? El organismo cuenta con un amplio repertorio de linfocitos T y B que van a variar en cuanto a qué antígenos van a reconocer. ¿Sí? Y las diferencias pueden ser tan mínimas que pueden determinar incluso posiciones espaciales de estructuras químicas, lo cual es muy importante. Y eso es importante, o a esta característica se le conoce como diversidad. ¿Sí? Vamos a tener una gran diversidad de linfocitos que capaz de reconocer múltiples antígenos en estructuras. Y eso es importante porque ¿por qué quisiera yo tener antígenos funcionando que no me están contribuyendo a la resolución de la infección? Yo necesito tener nada más a los linfocitos activos que estén contribuyendo a combatir la infección. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en la imagen una población diferente, cada uno de linfocitos B. ¿Sí? Aquí tenemos el receptor del linfocito B, que es específico a un antígeno. Aquí tenemos que cada linfocito B tiene un receptor diferente. Este es naranja, este es verde, este es morado, amarillo y azul. Y que si hubiera una infección y se da un encuentro antígeno con los linfocitos B, solo el antígeno que sea específico a este antígeno, solo el linfocito que sea específico a este antígeno, se va a activar. ¿Sí? Eso es importante. Se va a activar solo el linfocito B que sea específico a este antígeno. Y entonces, una vez que se active, van a proliferar, que es algo que se conoce como expansión clonal. Va a proliferar este linfocito específico a este antígeno. Y en el caso de los linfocitos, estos se van a diferenciar a un fenotipo que se conoce como célula plasmática. Las células plasmáticas son capaces de sintetizar y liberar anticuerpos que van a contribuir a un tipo de respuesta que se conoce como inmunidad humoral, que ahorita vamos a mencionar. ¿Sí? Pero aquí hay que recalcar que solo aquellos linfocitos específicos a un antígeno durante una infección son los que se van a activar, los demás no. ¿Sí? Ahora, también hay que mencionar la otra capacidad importante del sistema inmune adaptativo, la memoria. ¿Sí? Como ya mencioné en el ejemplo pasado, los linfocitos van a proliferar. Y una parte de esos linfocitos que prolifera se convierte en un fenotipo o en un tipo de célula que se conoce como célula efectora. ¿Sí? Esas células efectoras son las que van a estar contribuyendo a la resolución de la infección en ese momento. Pero otra población de células, ya sea de linfocitos T o linfocitos B, se va a convertir en un tipo de célula conocido como célula de memoria. La célula de memoria va a permanecer más allá de la infección en dado caso de que hubiera una reinfección por el mismo agente patógeno que tenga el mismo antígeno. Y entonces, como ya se reconoció en una ocasión pasada a este antígeno, se montó una respuesta de manera más rápida y más efectiva. Y aquí tenemos un ejemplo de eso. Por ejemplo, tenemos en esta gráfica las semanas graficadas en el eje de las X y la titulación de anticuerpos o la cantidad de anticuerpos en la sangre, en suero. ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, en la primera infección, aquí tenemos dos linfocitos B. Tenemos un linfocito que reacciona al antígeno X y un linfocito verde que reacciona al antígeno Y. Supongamos que se da la primera infección y el único que va a proliferar y generar células efectoras y células de memoria es el linfocito moradito, este que está aquí, porque es el único que reacciona al antígeno X. Entonces este va a proliferar y va a diferenciarse, como les mencioné anteriormente, a la célula plasmática que va a generar anticuerpos. Entonces aumenta la titulación de anticuerpos. Y podemos ver que esto se produce a las 2 semanas, que dijimos que normalmente el principal defecto de la inmunidad adaptativa es que es muy lenta, y aquí lo estamos viendo. Pero bueno, una vez que se produzcan estos anticuerpos y se activen incluso linfocitos T, se va a llevar a la resolución de la enfermedad. Entonces vemos, por ejemplo, que aquí, a pesar de que ya se resolvió la infección, predominan algunas células de memoria. Siempre van a estar ahí las células de memoria, o al menos por un largo tiempo. Ahora, en otra situación tenemos una reinfección. Aquí tenemos que el antígeno X volvió a entrar, ya sea por algún agente infeccioso, pero ahora también entró el antígeno Y. A lo mejor hay otro agente infeccioso también, o es un antígeno que no se había encontrado antes. Entonces, bueno, se da el encuentro con los dos antígenos con sus respectivas células específicas. Aquí teníamos que las células verdes del linfocito verde, pues se encuentra por primera vez con el antígeno Y
y se va a diferenciar a célula plasmática y va a generar los anticuerpos, etcétera. Pero podemos ver que la titulación de anticuerpos de anti-Y es muy baja con respecto a la titulación de anticuerpos anti-X. ¿Por qué? Porque como ya existían células de memoria por la primera infección con el antígeno X, cuando vuelve a entrar el antígeno X, las células de memoria ya establecen una respuesta de manera más rápida y más fuerte. Entonces la titulación ahora aumenta, y con cada exposición repetida, la respuesta de las células de los linfocitos B y T mejora y es más rápida. Entonces esta capacidad de memoria es lo que nos permite a nosotros sobrevivir reinfecciones o llevarlas de mejor manera. Y ese es el fundamento, de hecho, de la vacunación, ¿sí? Generar células de memoria. Otra característica importante que tiene el sistema inmune adaptativo es la no reactividad a lo propio. La no reactividad a lo propio se da principalmente por un proceso que se conoce como tolerancia inmunológica. La tolerancia. Sí, la tolerancia inmunológica, que puede ser central y periférica, y vamos a tocar en otros videos, porque la pérdida de la tolerancia, de hecho, es algo que conduce a enfermedades autoinmunes, alergias, etcétera, y es importante saberlo. Pero bueno, el sistema inmune adaptativo tiene la capacidad de reconocer los tejidos que son propios y los tejidos que son extraños, o incluso los agentes microbianos que son extraños, y por eso puede montar una respuesta contra ellos. Y bueno, lo hace de una manera muy inteligente, de hecho. Utiliza un conjunto de proteínas que se conocen como proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, que ahorita vamos a mencionar. Ahora, hasta este punto hemos visto que el tipo de respuesta que el sistema inmune posee, básicamente la podemos dividir en dos: la involucración de células, ¿sí?, o que se utilicen anticuerpos, ¿sí? Entonces podemos dividir la respuesta inmune o la inmunidad también en dos categorías diferentes, como inmunidad celular e inmunidad adaptativa, inmunidad humoral, perdón. La inmunidad celular va a ser aquel tipo de inmunidad en el que vamos a tener como componente efector a los linfocitos T. Los linfocitos T, ya sea por linfocitos T citotóxicos o los linfocitos T helper, que van a ser los que van a estar dirigiendo la respuesta contra los agentes microbianos. Y como inmunidad humoral vamos a tener principalmente a los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos, ¿sí? Estos van a ser los dos tipos de inmunidades que vamos a tener mediante una clasificación funcional, vamos a decirlo así. Ahora vamos a hablar un poco de los anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas de origen proteico que se producen por los linfocitos B, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de anticuerpos. Y bueno, ¿qué estructura tienen los anticuerpos? Normalmente los anticuerpos los representamos con esta estructura de Y. Y de manera química tienen una estructura que se compone de dos cadenas pesadas, que son estas que muestro aquí. Aquí tenemos la otra cadena pesada. Y dos cadenas ligeras, que son estas que ahora estoy mostrando en rojo, subrayando, ¿sí? Vamos a tener dos cadenas pesadas y dos cadenas ligeras. Pero la parte que más nos interesa, tal vez, del anticuerpo, por su especificidad a los antígenos, de unirse a los antígenos, es esta región de acá, de los extremos. Esta se conoce como región variable, ya que es la que se altera para generar los diferentes tipos de linfocitos B. Y entonces cada linfocito B puede reconocer un antígeno diferente, ¿sí? Otra parte del anticuerpo es la región constante, que es todo lo que está debajo de la región variable, ¿sí? Esta región constante permanece en muchos tipos de anticuerpos, dependiendo también del tipo de anticuerpo que sea, pero esta región constante también tiene una función, que ahorita vamos a mencionar. ¿Qué funciones tienen los anticuerpos? Los anticuerpos tienen muchas funciones. Su principal función es auxiliar y mejorar, o de hecho podemos decirlo así, potenciar la función de las células del sistema inmune innata y a las de los linfocitos T, ¿sí? ¿Qué van a hacer los anticuerpos? Los anticuerpos pueden tener la función de mejorar la fagocitosis mediante un proceso que se conoce como opsonización, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener una bacteria aquí, y lo que vamos a tener es que los anticuerpos van a tender a rodear a la bacteria, la van a tapizar, vamos a decirlo así, de anticuerpos. La van a estar rodeando, y entonces, como les mencioné,
La región constante es importante porque a esta región constante, las células del sistema inmune innato, como los macrófagos, tienen receptores para esta región constante. Entonces, si ya tenemos una bacteria que está opsonizada por los anticuerpos, el sistema inmune innato más fácilmente puede fagocitarla, ¿sí? Ahora también podemos ver que los anticuerpos tienen la capacidad de activar al complemento, ¿sí? Que es un sistema de proteínas de la inmunidad innata que puede generar poros dentro de las bacterias. Puede también servir como opsoninas o puede también servir como quimiosinas, como agente quimiotáctico para atraer más células del sistema inmune. Y bueno, también podemos ver que los anticuerpos tienen la capacidad de neutralizar virus o hacer que las células citotóxicas maten de mejor manera a las células diana. Esos son procesos que vamos a ver más adelante. Ahora aquí a la derecha tenemos dos tipos de anticuerpos que tenemos. Tenemos 5 tipos de anticuerpos. Tenemos inmunoglobulinas G, que también es el otro nombre con el que se conoce a los anticuerpos, como inmunoglobulinas o gamma globulinas. Tenemos inmunoglobulinas G, inmunoglobulinas E, D, M y A. Y cada anticuerpo tiene una función en específico y una localización en específico. Entonces, eso van a ser cosas que vamos a ver más adelante también. Ahora, ¿cómo se producen anticuerpos? ¿Cómo se genera esta activación de linfocitos T? ¿Cómo se establece la inmunidad adaptativa de una manera más... Vamos a desglosarlo de mejor manera. Este proceso por el cual se establece la inmunidad se va a conocer como inmunización, ¿sí? La inmunización va a ser este proceso por el cual se establece la protección frente a un agente patógeno o sustancia. Y la podemos dividir en 2 tipos: inmunidad activa o inmunidad pasiva, dependiendo de cómo llegamos al estado de inmunidad. Por ejemplo, vamos a comenzar con la inmunización activa y los procesos que me llevan a generar la inmunidad activa. La inmunidad activa o la inmunización activa es el tipo de inmunidad que se desarrolla por exposición del organismo al agente patógeno o al antígeno, ¿sí? Para que yo pueda generar inmunidad activa, yo me tengo que exponer al organismo contra el cual quiero generar esta inmunidad, ¿sí? Este es el fundamento de las vacunas, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo tengo el organismo, lo voy a exponer contra el antígeno microbiano, ya sea por una vacuna o porque se dio una infección, y días o semanas después yo voy a tener ya anticuerpos y linfocitos T específicos a este antígeno que se generó cuyo reconocimiento se dio por la infección, y ya voy a tener inmunidad contra este antígeno. Entonces, si me vuelvo a infectar por este agente patógeno que tiene este antígeno, yo ya voy a estar protegido contra este. Vamos a hablar un poco acerca de la presentación de antígeno. Este es un proceso que va a conectar a la inmunidad innata con la inmunidad adaptativa. Y de hecho, es gracias a este proceso que se puede dar la inmunización activa, ¿sí? ¿Cómo podemos definir a la presentación de antígeno? Lo podemos definir como la exhibición del antígeno que va a estar presente en el complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos. Ahorita vamos a ver qué es el complejo mayor de histocompatibilidad. Pero en este proceso yo voy a necesitar, dependiendo de la naturaleza del microorganismo, a una célula presentadora de antígeno o no, ¿sí? Ya habíamos mencionado anteriormente que los macrófagos y las células dendríticas eran las que se encargaban de presentar al antígeno. Entonces estas células caen dentro de esta categoría, como células presentadoras de antígeno. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar en estas células? Cuando estas células, que son fagocitos, se comen o engullen a un microorganismo, lo que van a hacer es degradar al microorganismo en diferentes fragmentos, ¿sí? Lo van a degradar. Van a tomar estos fragmentos y los van a posar sobre el complejo mayor de histocompatibilidad que tienen estas células presentadoras de antígeno. Una vez que generen este complejo mayor de histocompatibilidad con el antígeno, lo van a llevar a su membrana celular y entonces van a viajar a los ganglios linfáticos, que normalmente es el sitio donde se da el encuentro antígeno-linfocito, ¿sí? Una vez que llegan a los ganglios linfáticos, con el complejo mayor de histocompatibilidad con el péptido posado sobre él, van a estar esperando a que algún linfocito reaccione hacia este antígeno. Y entonces, cuando se encuentren con el antígeno específico, con el linfocito específico a ese antígeno, se va a dar la activación de este linfocito. Ahora, nosotros tenemos dos
tipos de complejo mayor de histocompatibilidad. Pero ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad como tal? El complejo mayor de histocompatibilidad es un conjunto de genes que codifica para proteínas implicadas en el proceso de reconocimiento antigénico que tiene el sistema inmune. ¿Sí? Este conjunto de genes codifica proteínas que son importantes para que el sistema inmune pueda reconocer lo propio y lo extraño, y entonces pueda montar una respuesta inmune frente a lo extraño. Más adelante hablaremos en detalle del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué tipos de complejo mayor de histocompatibilidad tenemos? Tenemos al tipo 1. ¿Sí? El tipo 1 normalmente lo expresan o lo tienen todas las células nucleadas, aunque hay algunas excepciones. ¿Sí? Algunas células, casi todas las células nucleadas tienen MHC de tipo 1. Y el MHC de tipo 2 solo lo tienen las células presentadoras de antígeno. Otra cosa importante que hay que mencionar es que, además de las células presentadoras de antígeno habituales que tenemos, como los macrófagos y las células dendríticas, los linfocitos B también pueden actuar como células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Las únicas células que requieren presentación de antígeno son los linfocitos T. Los linfocitos B no necesariamente requieren una presentación de antígeno, ya que con su receptor del linfocito B ellos directamente se pueden activar por unión con el antígeno. ¿Sí? Ellos no necesitan una presentación de antígeno. Los únicos que requieren una presentación de antígeno son los linfocitos T. Y bueno, aquí vamos a hablar un poco de la selección y expansión clonal. Entonces, bueno, una vez que se activa el linfocito que es específico a un antígeno, luego, pues se tiene que, como mencioné anteriormente, se tiene que inducir la proliferación de estas células, porque son las que realmente están respondiendo al antígeno en cuestión. Entonces aquí tenemos esta imagen que explica eso. Tenemos diferentes células de linfocitos B por ahí, linfocito B1, 2 y 3. Luego de que se dé la activación de este linfocito, ya sea porque algún linfocito TCD4 activó la célula B o él se encontró con su antígeno, este va a proliferar, va a generar muchas células, y algunas de estas células se van a diferenciar en células plasmáticas que producen anticuerpos y en células de memoria que van a permanecer ahí para combatir infecciones posteriores. Estas células de memoria normalmente sobreviven largos tiempos porque dentro de su perfil de expresión génica expresan proteínas antiapoptóticas. Siempre que se resuelve la infección, los linfocitos T y B efectores tienden a morir por apoptosis, porque ya no se necesitan, ya se resolvió la infección. Pero las células de memoria tienden a sobrevivir expresando proteínas antiapoptóticas para que no mueran y permanezcan más tiempo en caso de reinfecciones. Ahora, hasta aquí sería la inmunización activa, ¿sí? Ese sería todo el proceso que tiene que seguir el sistema, el organismo, para poder establecer la inmunización activa, luego de que yo me exponga directamente al agente patógeno, ya sea por una vacuna o por una infección. En el caso de la inmunización pasiva, pues es muy simple, ¿sí? Yo voy a tomar anticuerpos del suero de una persona que está inmunizada ya por inmunización activa y los voy a colocar dentro de otro organismo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la imagen que explica eso. Yo simplemente voy a administrar los anticuerpos, ¿sí?, a una persona que no está inmunizada para protegerlo de la infección. Y listo, vamos a tener a la persona inmunizada. Pero bueno, esta inmunización pasiva tiene una desventaja principal, y es que como solo estoy administrando los anticuerpos, en algún punto los anticuerpos se van a degradar y la inmunización se va a perder la inmunidad. Mientras que en el caso de la inmunidad activa yo no voy a perder esos anticuerpos porque voy a estar teniendo células de memoria, que si en dado caso yo me vuelvo a infectar, estas células van a volverse a diferenciar a células plasmáticas y producir anticuerpos nuevos. Entonces esa es la principal diferencia. En la inmunización pasiva yo simplemente voy a recibir los anticuerpos ya de alguien que está inmunizado de manera activa y simplemente los voy a administrar a mi organismo. Y bueno, otra cosa de la que podríamos hablar es de la vacunación. La vacunación simplemente sería un tipo de inmunización activa donde yo estoy exponiendo a los individuos a diferentes agentes patógenos, normalmente atenuados o inactivados, para que no puedan generar toda la infección de manera completa y sea nocivo para una persona. Y entonces estos puedan montar una inmunización activa frente a estos patógenos para futuras exposiciones a dicho agente, ¿sí? Y bueno, eso sería todo por mi parte. Espero que les haya gustado el video y
Si tienen algunas sugerencias futuras para un tema de inmunología, de química orgánica o cualquier otra área de la salud o de la investigación en ciencias, pues la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó, pues ayúdennos dándole like al video y suscribiéndose. Va a haber más videos de inmunología, más videos de biología. Y bueno, espero que les haya gustado todo. Yo soy Brian Alejandro Espinosa Rodríguez. Y bueno, eso es todo.